Si estás aquí, lo más probable es que la noche ya haya empezado. Bienvenido a este rincón tranquilo. Comenta qué hora es y desde dónde nos escuchas. Antes de empezar, una invitación breve, sin apuro. Si este tipo de contenido te acompaña, considera suscribirte al canal para que la próxima vez que busques un espacio para relajarte, desconectarte de tu día y soltar lo que ya no es necesario, ya esté aquí, esperándote. Y si puedes, quédate hasta el final. Hay una idea, casi en el cierre, que vale la pena escuchar completa, para que cada noche te sea más fácil dormir y descansar profundamente. Ahora sí, respira, relájate y comencemos. En este momento, en algún lugar, un tercio de las personas de este planeta está haciendo algo casi impensable. Están recostadas, en la oscuridad, en un estado de indefensión casi total. Dejan que sus ojos se cierren, dejan que su oído se apague, que sus músculos se aflojen, que la conciencia del cuarto a su alrededor se disuelva. Están, en efecto, aceptando perder la conciencia, dejar de defenderse, de vigilar la puerta, de llevar la cuenta del tiempo, durante las siguientes 7 u 8 horas, confiando en que el mundo seguirá ahí, más o menos intacto, cuando vuelvan a abrir los ojos. Si te detienes a observarlo de verdad, es algo extraño de hacer. Cada otra hora de tu vida la pasas, de una forma u otra, gestionando el riesgo. Vigilas el camino, cierras la puerta con llave, mantienes medio oído atento a la habitación, y luego, una vez al día, sueltas todo eso. Te acuestas, cierras los ojos, y te entregas a algo que no puedes ver y no controlas. Solemos pensar en el sueño como una ausencia, la pausa entre 2 días, el espacio en blanco en el calendario de la conciencia. Pero no está en blanco en absoluto. Es uno de los procesos más elaboradamente diseñados que realiza tu cuerpo. En algún lugar de la oscuridad, tu cerebro inicia un ritmo que ha ensayado desde antes de que nacieras, recorriendo distintas profundidades de inconsciencia, como la marea recorre la orilla, entrando y saliendo, cada pasada un poco distinta de la anterior. Las sustancias químicas suben y bajan según un horario preciso. Las hormonas se liberan y se contienen con la precisión de los matices de una sinfonía. Equipos enteros de mantenimiento, inmunológico, metabólico, neurológico, marcan tarjeta y comienzan su turno en el momento en que te quedas dormido. Y entonces, durante una parte de casi todas las noches, ocurre algo todavía más extraño. Empiezas a alucinar, de forma vívida, de forma convincente. Puede que te encuentres volando, o ahogándote, o discutiendo con alguien que lleva una década muerto, o de pie en un salón de clases que dejaste atrás hace 20 años. Y durante toda esa experiencia, creerás cada segundo de ella. Sentirás el miedo, sentirás la alegría, sentirás por completo que eso es real. Y por la mañana, casi todo se desvanecerá, tal como se desvanece el vaho del aliento sobre un vidrio frío. Esto es a lo que dedicaremos en este video. No como una lista ansiosa de todo lo que estás haciendo mal. Aquí habrá calma, paz y suavidad. Solo una mirada lenta y cercana a una de las cosas más extrañas y silenciosamente heroicas que hace tu cuerpo. Veremos la arquitectura de una sola noche, las etapas que atraviesa tu cerebro, los ritmos que insiste en seguir. Veremos un marco sencillo, de 4 ideas, que puede decirte casi todo lo que necesitas saber sobre si tu sueño realmente está funcionando para ti. Nos detendremos un rato en 6 formas concretas, respaldadas por evidencia, de hacer que ese sueño sea más profundo y más estable, una a la vez, sin apuro. Y en la segunda mitad, cruzaremos la puerta hacia la habitación más extraña de la casa, la mente que sueña, donde la biología evolutiva, la neuroquímica, el folclore y algo cercano a la poesía parecen estar describiendo, cada uno a su manera, el mismo fenómeno. Solo relájate, libérate. No necesitas resolver nada esta noche. Si estás viendo esto de la forma en que la mayoría de la gente ve algo así, recostada, con las luces bajas, entonces ya estás haciendo lo más importante bien. Estás dejando que tu atención se vaya a ti, a tu centro,
a tu descanso. Así que respira. Deja que tus hombros bajen un poco desde donde sea que los has mantenido tensos todo el día. Suelta. Observa tu respiración. Solo obsérvala. Relájate. Y comencemos, como comienza toda buena noche, en silencio, en la oscuridad, sin necesidad de saber exactamente qué va a pasar después. Confía. Aquí hay un hecho que vale la pena detenerse a considerar. El sueño no es una sola cosa. Solo lo parece desde afuera. Un cuerpo inmóvil, los ojos cerrados, la respiración lenta. Desde adentro, si pudieras verlo desplegarse en una pantalla como lo hacen los investigadores en un laboratorio del sueño, verías algo más parecido a una pieza musical que a un interruptor de luz. Tiene movimientos, tiene una estructura. Los científicos, medio en broma, la llaman arquitectura del sueño, como si cada noche estuvieras construyendo en silencio un edificio cuyos planos nunca ves, pero cuyas habitaciones, aún así, recorres en un orden cuidadoso. Existen dos grandes territorios en esta arquitectura. Uno se llama sueño REM, por movimiento ocular rápido, y el otro se llama sueño no REM, que a su vez se divide en tres etapas progresivamente más profundas, etiquetadas, con la gracia típica de la nomenclatura clínica, N1, N2 y N3. Juntas, estas etapas no ocurren una sola vez. Se repiten en ciclos. Cada 90 minutos aproximadamente, tu cerebro completa una vuelta entera por esta arquitectura y luego vuelve a empezar, de 4 a 6 veces a lo largo de la noche, como una pieza musical que regresa a su tema inicial, pero nunca lo toca exactamente igual 2 veces. Recorramos el plano. La primera etapa, N1, es el tipo de sueño más ligero que existe. En realidad, más un umbral que una habitación. Es el momento en que apenas comienzas a irte, todavía vagamente consciente del mundo, cuando las ondas cerebrales empiezan a pasar de los ritmos rápidos y alerta de la vigilia a algo más suelto y más lento. Puede que sientas una repentina sensación de caída, una sacudida, un sobresalto que te deja a medio despertar. Eso no es tu alma abandonando tu cuerpo, por más que lo parezca. Es simplemente tu sistema nervioso recalibrándose en el descenso, un pequeño tropiezo en una transición por lo demás elegante. Si alguien te despertara justo ahí y te preguntara si habías estado dormido, probablemente insistirías, con total sinceridad, en que no. Y también te equivocarías. De ahí te hundes en N2, el caballo de batalla de la noche, la etapa en la que pasarás aproximadamente la mitad de todas tus horas de sueño. Tu temperatura corporal baja levemente, tu ritmo cardíaco se hace más lento, tus ojos dejan de moverse, y tu cerebro comienza a producir pequeños y característicos estallidos de actividad eléctrica, llamados usos de sueño y complejos K. Pulsos breves y protectores que parecen actuar como una especie de silencio interno, filtrando suavemente el mundo exterior para que la bocina de un auto afuera o una puerta que se cierra en el pasillo no tenga por qué convertirse en un motivo para despertar. Luego llega N3, el sueño profundo, a veces llamado sueño de ondas lentas, la etapa físicamente más reparadora de toda la noche. Aquí, el cerebro produce enormes y lentas ondas de actividad eléctrica, del tipo que recorre la corteza como un fuerte oleaje recorre mar abierto. Es cuando ocurre la reparación de los tejidos, cuando se reconstruyen huesos y músculos, cuando el sistema inmunológico se reabastece para lo que sea que le exija el día siguiente. En los niños, es cuando la hormona del crecimiento se libera en sus mayores pulsos. Es notablemente difícil despertar a alguien de esta etapa, y si lo logras, esa persona emergerá aturdida, desorientada, con una vaga sensación de traición, tal como se sentiría cualquiera al ser arrancado demasiado abruptamente de algo cálido y necesario. Resulta que el sueño profundo es también el momento en que tu cerebro realiza una especie de limpieza doméstica que pasó casi completamente inadvertida hasta hace sorprendentemente poco tiempo. Durante mucho tiempo se asumió que solo el cuerpo contaba con un sistema de limpieza dedicado, la red linfática, que despeja silenciosamente los desechos a través de los tejidos por debajo del cuello. Fue una auténtica sorpresa cuando los investigadores descubrieron que el cerebro tiene un sistema equivalente propio, llamado sistema linfático, en honor a las células gliales que lo operan.
Lo que hace importante este descubrimiento es el momento en que ocurre. Esta red de limpieza no funciona a un ritmo constante durante todo el día. Pasa a su máxima velocidad específicamente durante el sueño profundo de ondas lentas, eliminando los residuos metabólicos que se han acumulado silenciosamente durante todo un día de pensamiento consciente. Entre las sustancias eliminadas durante este proceso nocturno, se encuentran dos proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer, una evidencia de que el sueño profundo no solo te repone para el día siguiente, sino que protege activamente la integridad a largo plazo del órgano que realiza esa reposición. Perderse una noche de sueño profundo, de vez en cuando, no determinará por sí solo tu destino. Pero el efecto se acumula en silencio, una noche tras otra, a lo largo de los años más que de las noches. Y entonces, tras haber realizado el trabajo estructural profundo de la noche, tu cerebro vuelve a ascender hacia la superficie y entra en el sueño REM. El sueño REM es, en casi todos los sentidos, el estado más extraño en que entra tu cerebro. Bajo los párpados cerrados, tus ojos se mueven rápidamente de un lado a otro, como siguiendo algo que solo ellos pueden ver. La actividad eléctrica de tu cerebro luce casi tan activa como cuando estás completamente despierto, a veces incluso más. Y sin embargo, tu cuerpo, en ese mismo instante, queda casi por completo inmóvil. Un mecanismo especializado en el tronco encefálico desconecta, en la práctica, la vía entre tu corteza motora y tus músculos, produciendo una parálisis temporal llamada atonía REM. Es, a su manera, un pequeño acto de genialidad protectora. Tu cerebro puede imaginarte corriendo para escapar de un edificio que se derrumba, y tu cuerpo simplemente permanecerá ahí, tranquilo, dejando que pase. Esta es la etapa más asociada con los sueños vívidos, cinematográficos y ligeramente absurdos que la mayoría de las personas recuerda. Los que tienen giros de trama, animales que hablan y cambios de vestuario inexplicables. También se puede soñar en las etapas más ligeras, pero esos sueños suelen ser más tenues, más parecidos a destellos de estado de ánimo que a producciones completamente montadas. Los elaborados, los que se sienten como una película con un guión que nadie escribió, pertenecen casi por completo al sueño REM. Y aquí está el detalle que vale la pena recordar a medida que avanza la noche. El sueño REM no se distribuye de manera uniforme. Al principio de la noche, tu primer paso por este ciclo de 90 minutos te da solo una pequeña muestra de sueño REM, quizás 10 minutos. Pero a medida que la noche avanza, cada periodo REM se alarga, hasta que, en el ciclo final antes de despertar, puede extenderse a casi una hora entera. Mientras tanto, el sueño profundo N3 funciona en la dirección contraria. Domina las primeras horas y prácticamente desaparece hacia la mañana, lo cual significa que tu cerebro tiene, en efecto, un orden de operaciones preferido. Primero quiere hacer su trabajo de reparación física, en las horas profundas justo después de que te quedas dormido. Solo después, una vez que ese mantenimiento está prácticamente terminado, dirige su atención al trabajo más elaborado, asociativo y emocionalmente rico de soñar. Esto importa más de lo que podría parecer a primera vista. Si tu sueño se acorta, si te despiertas sobresaltado antes de tiempo, o si tu horario solo te permite dormir 6 horas en lugar de 8, muy a menudo es el tramo final de la noche, rico en sueño REM, el que se sacrifica primero, simplemente porque es el último en llegar. Puede que aún así tengas tu sueño profundo. Puede que incluso despiertes físicamente descansado, pero habrás perdido, en silencio, la parte de la noche responsable de gran parte de tu procesamiento emocional y de tu consolidación creativa, sin notar conscientemente el robo. Esto también explica por qué la alteración de esta arquitectura, por estrés, por cafeína tomada demasiado tarde, por el resplandor azulado de la pantalla de un teléfono a medianoche, por una hora de acostarse inconsistente, rara vez se enuncia como un evento dramático y único. Con más frecuencia aparece como una especie de erosión silenciosa. No necesariamente dejas de conciliar el sueño, simplemente dejas de recorrer bien las etapas una vez que estás dormido, rozando apenas las capas más ligeras, perdiéndote la reparación profunda, acortando los largos tramos de sueño cerca del amanecer. Despiertas habiendo dormido, técnicamente, y sin embargo te sientes, sin razón aparente, sin reponer, traicionado, de forma leve e injusta, por tu propia biología.
Nada de esto exige que te conviertas en un técnico del sueño, memorizando tu propio hipnograma o cronometrando tus noches al minuto. Pero vale la pena entender la forma de lo que tu cerebro realmente intenta hacer cada noche, porque todo lo que discutiremos en el resto de este documental, cada principio, cada ajuste práctico, existe al servicio de proteger esta arquitectura, dar a las etapas profundas espacio para hacer temprano su trabajo de reparación y dar a las etapas REM espacio para extenderse por completo hacia la mañana. Vale la pena detenerse antes de dejar este capítulo en lo extraño que resulta que esta estructura tan elaborada exista siquiera. Vista puramente a través de la lógica fría de la evolución, el sueño nunca debería haber sobrevivido. Mientras duermes, no puedes buscar alimento, no puedes encontrar pareja, no puedes vigilar el peligro. Por cada uno de esos motivos, y especialmente por todos juntos, el sueño parece exactamente el tipo de comportamiento costoso y vulnerable que la selección natural debería haber eliminado sin piedad hace mucho tiempo. Y sin embargo, no lo hizo. El sueño parece haber evolucionado junto con la vida misma, apareciendo de alguna forma en prácticamente toda especie estudiada que posee sistema nervioso, defendido a lo largo de cientos de millones de años de presión evolutiva, que tuvo toda oportunidad de descartarlo, y nunca lo hizo. En ningún lugar es más visible el costo de esa defensa que en un puñado de especies que desarrollaron soluciones asombrosas en lugar de renunciar por completo al sueño. Los delfines y otros mamíferos acuáticos duermen con un solo hemisferio del cerebro a la vez. Una mitad se hunde en el sueño profundo de ondas lentas, mientras la otra permanece totalmente alerta, para que el animal pueda seguir saliendo a la superficie a respirar. Muchas especies de aves hacen algo parecido. Un ave que descansa sola en medio de una bandada puede dormir con ambos hemisferios a la vez, protegida por todos lados, mientras que las aves ubicadas en los bordes exteriores duermen con un solo hemisferio, manteniendo un ojo abierto hacia el lado expuesto y cambian de posición periódicamente para descansar por turnos la otra mitad del cerebro. Toda una bandada, en conjunto, manteniendo un círculo completo de vigilancia durante la noche. Es difícil exagerar la complejidad neurológica que exige lograr eso. Medio cerebro por completo inconsciente, la otra mitad despierta y vigilando. Y ese es precisamente el punto. Si el sueño fuera un lujo negociable y prescindible, la evolución habría encontrado una salida más barata al problema. No lo hizo. En cambio, construyó medidas intermedias extraordinariamente elaboradas, lo cual te dice, de forma más persuasiva que casi cualquier estadística, lo verdaderamente innegociable que resulta el sueño. Los seres humanos llegamos a una versión más suave de la misma solución, escrita no en los hemisferios cerebrales, sino en la propia población. Esa diversidad de cronotipos a la que volveremos en breve, algunos programados hacia la mañana, otros hacia la noche, la mayoría en algún punto intermedio, podría ser menos un accidente que una estrategia de supervivencia muy antigua. Un pequeño grupo tribal en el que todos durmieran exactamente a la misma hora habría pasado, de golpe, un tercio de cada día completamente indefenso. Un grupo con cronotipos escalonados, en cambio, solo es vulnerable en conjunto durante una ventana estrecha cada noche, con alguien, en algún punto del grupo, despierto a casi cualquier hora. Es una solución silenciosamente elegante. Todos igual obtienen su noche completa de descanso, y el grupo en su conjunto rara vez queda sin vigilancia. Así que esta noche, cuando por fin te acuestes y dejes que tus ojos se cierren, ten presente que no te estás simplemente apagando. Estás entrando en un edificio con habitaciones que nunca has visto, recorriendo una estructura que tu cerebro ha estado perfeccionando desde mucho antes de que tuvieras algo que opinar al respecto, en un comportamiento tan evolutivamente terco que especies enteras han reconfigurado su propio cerebro antes que renunciar a él. Ondas y usos y largos corredores de sueños, desplegándose en la oscuridad, los recuerdes mañana o no. Los 4 pilares: cantidad, calidad, regularidad y horario. Si la arquitectura del sueño describe la forma de una sola noche, queda una pregunta más amplia que todavía no hemos respondido. ¿Cómo sabes, en realidad, si tu sueño, tomado en su conjunto, es bueno? No perfecto, bueno, funcional, que cumple su propósito. La mayoría de la gente responde a esto con un solo número,
las horas. ¿Dormí mis 8 horas? Pero los investigadores que han dedicado su carrera a estudiar esto han llegado a una forma más útil de plantearlo, una especie de desglose de 4 partes para el sueño, algo así como pensar en proteínas, grasas y carbohidratos para la alimentación. En el mundo clínico a este marco a veces se le conoce por unas siglas técnicas, pero detrás de ellas hay 4 ideas notablemente intuitivas: cantidad, calidad, regularidad y horario. Comprende estos 4 pilares, aunque sea de manera general, y comprenderás aproximadamente el 80% de lo que separa una noche genuinamente reparadora de una noche que simplemente transcurrió. Vayamos uno a la vez, con calma. La cantidad es el más familiar de los 4. Simplemente, ¿cuántas horas de sueño real estás obteniendo? Con un rango saludable que para la mayoría de los adultos se ubica entre 7 y 9 horas por noche. Pero hay una sutileza aquí en la que casi todo el mundo tropieza, y vale la pena detenerse en ella. El tiempo en la cama no es lo mismo que el tiempo dormido. Puedes acostarte durante 8 horas y en realidad estar inconsciente solo 6 horas y media, entrando y saliendo del sueño, dando vueltas, despierto en la oscuridad repasando los restos del día. La relación entre esos dos números, el tiempo dormido dividido entre el tiempo en la cama, se llama eficiencia del sueño y resulta ser el puente hacia nuestro segundo pilar. La calidad plantea una pregunta completamente distinta. Del tiempo que estuviste realmente dormido, ¿qué tan bien lo aprovechó tu cerebro? Aquí importan sobre todo 2 medidas. La primera es esa misma cifra de eficiencia del sueño. Alguien que duerme genuinamente bien está dormido entre el 85 y el 90% del tiempo que pasa en la cama, no dando vueltas inquieto durante un tercio de la noche. La segunda medida se encuentra más adentro de la arquitectura que acabamos de recorrer. La profundidad y la densidad de tu sueño profundo, de ondas lentas, no REM. ¿Qué tan grandes son esas ondas cerebrales lentas? ¿Cuántas logra producir tu cerebro? En principio, puedes pasar 9 horas en la cama y aún así tener un sueño de calidad relativamente pobre, si ese tiempo está fragmentado por despertares frecuentes o si escasea la actividad profunda de ondas lentas. La cantidad te dice cuánta materia prima tuviste disponible. La calidad te dice qué hizo tu cerebro realmente con ella. Vale la pena ser honestos, brevemente, sobre lo que realmente está en juego en estos 2 pilares, sin convertirlo en una fuente de ansiedad. Si restringes a un adulto sano a 4 o 5 horas de sueño durante apenas una semana, los investigadores pueden medir las consecuencias directamente en la sangre. La regulación del azúcar se altera lo suficiente como para parecerse a un perfil prediabético. La presión arterial comienza a subir, y en los hombres, la testosterona cae a un nivel que normalmente esperarías en alguien una década mayor, con una alteración comparable en las hormonas reproductivas de las mujeres. Nada de esto pretende asustarte para que te vayas a la cama esta noche. Más bien busca corregir, con suavidad, un error muy común: tratar la falta de sueño como algo que simplemente se siente, un asunto de humor y aturdimiento, en lugar de algo que tu cuerpo registra, de forma medible, a nivel de su propia química, lo notes o no. Luego viene la regularidad, y aquí es donde el marco se vuelve genuinamente sorprendente. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días suena, a primera vista, como el consejo más obvio imaginable, apenas digno de mencionarse. Pero considera lo que tu cerebro está gestionando en realidad. En lo más profundo de él se encuentra un reloj maestro, un grupo de neuronas que gobierna el momento de casi todos los ritmos fisiológicos de tu cuerpo. La liberación de hormonas, la temperatura corporal, el apetito, el estado de alerta. Ese reloj prospera con la previsibilidad. Dale una señal constante y te recompensará mejorando tanto cuanto duermes como qué tan bien duermes. Dale caos. 1 hora más tarde esta noche, 2 horas más temprano mañana, un horario radicalmente distinto los fines de semana, y le costará saber cuándo preparar tu cuerpo para el descanso y cuándo prepararlo para despertar. Aquí está el hallazgo que hace imposible descartar este pilar como un simple gusto por el orden. Un estudio que siguió a más de 300.000 personas durante varios años midió tanto la cantidad de sueño como su regularidad, y luego rastreó quiénes de ellas murieron y de qué en los años siguientes. Como era de esperar,
Dormir poco predecía mayores tasas de muerte por cáncer y por enfermedad cardiovascular. Pero cuando los investigadores colocaron la cantidad y la regularidad dentro del mismo modelo estadístico, cara a cara, ganó la regularidad. Las personas cuyo horario de sueño era más errático, con variaciones de 2 horas o más, noche tras noche, tenían un riesgo de mortalidad marcadamente mayor que las personas más consistentes, incluso después de tomar en cuenta cuántas horas habían dormido en total. La consistencia, resulta ser, no es simplemente un buen hábito. Puede que esté haciendo un trabajo predictivo más importante que las horas mismas. Nada de esto exige una precisión monástica. Por fortuna, el sistema tiene cierto margen. Los investigadores suelen describir una variación de unos 15 a 20 minutos en cualquier dirección respecto de tu hora habitual de acostarte y levantarte, como esencialmente inofensiva, el ruido normal de una vida humana. Es cuando esa variación se estira hacia 1 hora o 2, noche tras noche, un episodio de más por aquí, un horario de fin de semana radicalmente distinto por allá, que el reloj maestro empieza a perder el hilo. Lo cual nos lleva al cuarto y último pilar, el que más fácilmente se confunde con la regularidad, pero que en realidad es distinto: el horario. El horario no tiene que ver con qué tan constante es tu rutina. Tiene que ver con si esa rutina está alineada con tu cronotipo, la preferencia propia de tu cuerpo, programada individualmente, sobre cuándo quiere estar dormido y cuándo quiere estar despierto. Es posible que ya tengas una intuición sobre esto. Algunas personas cobran vida temprano por la mañana, lúcidas y listas desde las 6. Otras realmente no empiezan a sentirse ellas mismas hasta bien pasadas las 10 de la noche. Esto no es cuestión de disciplina ni de pereza. Se conocen al menos 22 genes que influyen en dónde cae una persona dentro de este espectro, y la distribución en cualquier población se divide, aproximadamente, en tercios: tipos matutinos, tipos vespertinos, y quienes están cómodamente en el medio. No eliges tu cronotipo más de lo que eliges tu estatura. Puedes averiguar, de manera aproximada, dónde te ubicas con un cuestionario breve y bien validado, a veces llamado cuestionario de matutinidad, vespertinidad, que toma unos 3 minutos y se acerca de forma notable a tu realidad biológica de fondo. O simplemente puedes preguntarte: si estuviera varado en una isla desierta, sin reloj, sin alarma, sin ninguna obligación, ¿a qué hora elegiría mi cuerpo, de forma natural, dormirse, y a qué hora elegiría despertar? ¿Por qué importa tanto esto? Porque un desajuste entre tu cronotipo y tu horario real produce una forma de sufrimiento muy particular y muy común, que a menudo se confunde con otra cosa completamente distinta. Hay personas que llegan a las clínicas del sueño convencidas de que tienen insomnio. Pasan la primera hora o dos en la cama, completamente despiertas, incapaces de conciliar el sueño, cuando en realidad son simplemente personas nocturnas a las que se les pide dormirse 2 horas antes de que su biología esté lista. No es insomnio. Es un conflicto de horarios con su propia fisiología. Y cuando los investigadores comparan a personas de tipo vespertino, obligadas a vivir con un horario matutino, frente a personas de tipo matutino, a quienes se les permite dormir en armonía con su propio ritmo, el grupo desajustado muestra un sueño más corto, de peor calidad, y tasas notablemente más altas de ansiedad, depresión, obesidad y estrés cardiovascular. Es posible luchar contra tu cronotipo, de la misma forma en que es posible luchar contra la mayoría de la biología, pero sueles perder. Y la manera en que sabes que perdiste es precisamente a través de este tipo de costos silenciosos y acumulativos. Hay un ejemplo particularmente entrañable de este desajuste que vale la pena considerar un momento, porque se repite dentro de millones de hogares sin que nunca se le llame por su nombre. Cuando los niños atraviesan la pubertad, su cronotipo se desplaza hacia adelante en el tiempo, a veces de forma dramática, de modo que un niño que antes se dormía fácilmente a las 8 o 9 de la noche, se convierte en un adolescente que genuinamente no siente sueño hasta bien pasada la medianoche. Esto no es desafío, no es pereza. Es un cambio biológicamente programado en el ritmo circadiano, que llega según su propio calendario, con o sin el permiso de nadie en la casa. Y sin embargo, los horarios de inicio escolar, prácticamente sin cambios durante generaciones, siguen pidiéndoles a estos mismos adolescentes que estén alerta y listos
horas antes de que su biología los haya alcanzado, dejando a la mayoría con un déficit de sueño considerable durante algunos de los años cognitiva y emocionalmente más importantes de sus vidas. Es un pequeño y silencioso acto de empatía recordar esto la próxima vez que veas a un adolescente durmiendo hasta tarde un sábado por la mañana. Es muy probable que no esté desperdiciando el día. Simplemente está tratando, en la única ventana disponible para él, de saldar una deuda que, para empezar, nunca fue realmente suya. Este desajuste aparece, quizás de la forma más conmovedora, dentro de las relaciones de pareja. Cuando dos personas con distintos cronotipos comparten una cama, cada una puede terminar interrumpiendo a la otra justo en el peor momento. Un miembro de la pareja emergiendo del sueño justo cuando el otro finalmente se está instalando en un tramo profundo o rico en sueño REM. Las encuestas sugieren que aproximadamente 1 de cada 4 parejas ya duerme en lugares separados al menos parte del tiempo. Y cuando se pregunta de forma anónima, en lugar de cara a cara, la cifra sube a cerca de 1 de cada 3, que admite despertar en un lugar distinto de donde se quedó dormida. Existe un estigma real alrededor de esto, la suposición silenciosa de que si no duermes en la misma cama, algo en la relación debe andar mal. Los datos sugieren casi lo contrario. Medidas de forma objetiva, las parejas que duermen juntas suelen dormir algo peor que cuando duermen separadas. Y sin embargo, cuando se les pregunta a las personas qué tan satisfechas se sienten con su sueño, muchas reportan sentirse más satisfechas durmiendo junto a su pareja que durmiendo solas. Alguna combinación de seguridad, intimidad y simple compañía que pesa más que los números fríos. Para las parejas que sí deciden probar dormir por separado, los investigadores del sueño sugieren, con delicadeza, tratarlo menos como un veredicto y más como un experimento. Una prueba, un ritual de buenas noches rediseñado que conserve los momentos de conexión al inicio y al final, el beso, el abrazo, el instante compartido de despertar, mientras devuelve las horas inconscientes del medio a 2 espacios más tranquilos y menos disputados. Algunas parejas llegan, en cambio, a un punto medio más suave, 2 colchones separados juntos bajo un mismo techo, de modo que siempre haya un hombro al cual acercarse, sin el forcejeo nocturno por la cobija. Y hay un hilo más que vale la pena tirar aquí, porque desmiente en silencio una suposición común. El sueño y la intimidad no compiten entre sí, todo lo contrario. Cuando en un conjunto de estudios se les dio a las mujeres 1 hora adicional de sueño, su deseo reportado de intimidad sexual con su pareja aumentó en aproximadamente un 14%, más de la mitad del efecto de ciertos tratamientos farmacéuticos para la libido, y todo a partir de nada más que descanso. Y la relación funciona en ambos sentidos. El sexo que termina en orgasmo se asocia con una mejora considerable, reportada subjetivamente, en la calidad del sueño posterior, tanto en hombres como en mujeres, probablemente porque lleva al cuerpo de forma muy limpia desde un estado de activación hacia un estado de calma. El sueño y la cercanía, dicho de otro modo, se alimentan mutuamente. Ninguno es enemigo del otro. Ahí están entonces los 4 pilares. Cantidad. ¿Estás durmiendo suficientes horas? Calidad. ¿Qué hace tu cerebro con esas horas una vez que estás dormido? Regularidad. ¿Es tu horario lo bastante constante como para que tu reloj maestro confíe en él? Horario. ¿Esa rutina está realmente alineada con la biología con la que naciste? Ninguno de estos 4 funciona de forma aislada. Una persona puede, técnicamente, estar durmiendo 9 horas por noche, y aún así estar perjudicándose seriamente si ese sueño está fragmentado, es muy inconsistente, o está programado en contra de su propio cronotipo. Pero juntas, sostenidas con soltura en lugar de aferradas como una lista de tareas, estas 4 ideas te ofrecen un lente genuinamente útil. No un veredicto sobre si estás durmiendo correctamente, sino un mapa de por dónde, si quisieras, podrías empezar. Antes de pasar a esos 6 puntos, vale la pena detenerse en una pregunta más incómoda y silenciosa. Si la evidencia sobre la importancia del sueño es tan consistente y tan sólida, ¿por qué la vida moderna tantas veces se comporta como si no importara en absoluto? Parte de la respuesta puede ser simplemente estructural. Una persona dormida no está produciendo nada,
y tampoco está consumiendo nada, lo cual significa que, vista fríamente a través de un lente puramente económico, una persona dormida está, por un rato, fuera del alcance de los sistemas construidos para capturar su atención y su rendimiento. Un ejecutivo de tecnología, hace algunos años, fue ampliamente citado describiendo la competencia de su empresa no en términos de productos rivales, sino en términos del sueño mismo, sugiriendo que cada hora pasada inconsciente era una hora de atención perdida. Es extraño escuchar algo así dicho con tanta franqueza, y más extraño todavía notar cuánto del entorno moderno construido a nuestro alrededor está en silencio, de acuerdo con esa idea. Lugares de trabajo que tratan el agotamiento como una insignia de compromiso, horarios escolares que exigen a los adolescentes estar alerta horas antes de que su biología esté remotamente lista, un campo médico en el que la mayoría de los médicos recibe apenas 1 o 2 horas de educación formal sobre el sueño en toda su formación, a pesar de que el sueño toca prácticamente todas las condiciones que después tratarán. Nada de esto es culpa de ninguna persona en particular, y nada aquí pretende generar culpa por un sistema que ninguno de nosotros construyó individualmente. Pero vale la pena nombrarlo con claridad, aunque solo sea para que el esfuerzo silencioso de proteger tu propio descanso pueda entenderse por lo que realmente es. No pereza, no autoindulgencia, sino un pequeño y deliberado acto de resistencia frente a un mundo que, dejado a su propia suerte, te mantendría despierto con mucho gusto. Ahora nos dirigimos exactamente a los 6 puntos concretos y respaldados por evidencia para lograr un descanso reparador y un sueño profundo. Truco 1. La regularidad. Comencemos con el pilar que ya sabemos que importa más y convirtámoslo de una idea en algo que realmente puedas hacer esta noche. La instrucción en sí misma no podría ser más simple. Acuéstate a la misma hora y levántate a la misma hora todos los días de la semana. Entre semana, los fines de semana, siempre. Suena casi insultantemente básico. El tipo de consejo que esperarías encontrar en un póster en la sala de espera de un pediatra. Y sin embargo, como acabamos de ver, cuando los investigadores enfrentaron este único hábito contra la cantidad pura de horas de sueño para predecir quién vive y quién muere, la regularidad salió ganando. Así que vale la pena tomárselo en serio, y vale la pena entenderlo un poco más a fondo que un simple sé constante. Empecemos por el margen de tolerancia, porque aquí es donde la mayoría de la gente se tortura innecesariamente sin darse cuenta. No necesitas cumplir tu hora de dormir al minuto exacto. Una meta razonable y bien respaldada es algo así como 15 a 20 minutos de variación en cualquier dirección, tanto para cuando te acuestas como para cuando te levantas. Eso es todo. Esa es la tolerancia. Un episodio extra de algo bueno, un viernes ligeramente más tardío. Estas no son los crímenes contra tu biología que a veces la ansiedad nocturna nos hace sentir que son. Lo que desgasta el sistema es el extremo opuesto. Personas cuyos horarios de dormir y despertar varían 2 horas o más, noche tras noche, lo cual funciona, desde la perspectiva de tu reloj maestro, menos como un gusto ocasional y más como volar repetidamente a través de zonas horarias y de regreso, semana tras semana, sin terminar de llegar nunca a ningún lado. Nota también que la mayoría de nosotros somos disciplinados de forma desigual en los 2 extremos de esto. El lado de despertar suele resolverse solo. Suena una alarma, empieza un trabajo, un hijo necesita desayunar y, te guste o no, te levantas. Es el lado de acostarse el que silenciosamente se va desplazando. Siempre hay un episodio más, un desplazamiento más de pantalla, un correo más que se siente urgente a las 11 de la noche y olvidable a la mañana siguiente. Si la regularidad va a fallar, casi siempre falla aquí, al comienzo de la noche y no al final. También hay una idea popular que vale la pena jubilar con delicadeza. La creencia de que puedes acumular un déficit de sueño toda la semana y simplemente saldarlo el fin de semana. Es una historia atractiva. El sueño como una especie de cuenta bancaria, 5 noches cortas de retiro seguidas de una noche larga de depósito que devuelve el saldo a cero. Por desgracia, el sueño no funciona como una cuenta bancaria. Una vez que le quitas sueño a una noche, las noches siguientes solo lograrán recuperar una parte de lo perdido, a menudo alrededor de la mitad, lo cual significa que una persona que acumula, digamos,
un déficit de 2 horas cada noche entre semana, e intenta compensarlo con una larga dormida el fin de semana, en realidad no está saldando la cuenta. Simplemente está cargando una versión ligeramente más pequeña de la misma deuda hacia la semana siguiente, acumulándola, mes tras mes, de la misma forma en que el interés no pagado se acumula sobre un préstamo que nadie recuerda haber pedido. Hay una segunda capa, más sorprendente todavía, en la historia de la regularidad, y proviene de los clínicos que trabajan con personas cuyo sueño se ha vuelto verdaderamente problemático. Esas que pasan horas despiertas, noche tras noche, mirando el techo. Una herramienta contraintuitiva a la que a veces recurren es reducir deliberadamente la ventana de tiempo que una persona pasa en la cama. Si alguien pasa 9 horas en la cama pero solo duerme 6 de ellas, el instinto suele ser agregar más tiempo en la cama, con la esperanza de que las horas extra terminen llenándose de sueño. A menudo funciona mejor lo contrario. Restringir el tiempo en la cama para acercarlo más al tiempo que realmente se pasa dormido. Al principio se siente casi como un castigo, menos tiempo para intentar dormirse, no más. Pero al generar una presión genuina, un hambre genuina de sueño, el cerebro deja de tratar la cama como un lugar donde se tolera estar despierto y vuelve a tratarla como un lugar donde el sueño llega rápido y de forma confiable. Gradualmente, a medida que mejora la eficiencia, la ventana puede ampliarse de nuevo con cuidado. Es una técnica que conviene explorar con acompañamiento profesional si tus problemas de sueño son serios. Pero el principio de fondo vale la pena conservarlo incluso a pequeña escala. Una relación inconsistente y demasiado generosa con tu cama puede convertirse en sí misma en parte del problema, entrenando tu cerebro para esperar inquietud en lugar de descanso. Lo que hace que este truco en particular valga la pena hacerlo primero, antes que cualquiera de los otros, es que es esencialmente gratuito. No cuesta dinero, no requiere ningún aparato, no exige ningún cambio en la dieta. Solo pide una especie de terquedad silenciosa, la disposición a proteger, más o menos, la misma ventana de 8 horas, noche tras noche, incluso cuando una noche en particular no desee otra cosa que negociar contigo. A tu reloj maestro no le importa la excusa, solo le importa el patrón. Dale un patrón, sostenido con firmeza pero también con suavidad, y gran parte del resto de tu sueño, su profundidad, su eficiencia, su misma disposición a llegar a tiempo, tiende a acomodarse en silencio a su alrededor. Truco 2. La oscuridad. Hay una hormona en tu cerebro a la que a veces, medio en broma y medio con cariño, se le llama la hormona vampiro, no porque quiera morderte, sino porque su único propósito es avisarle a tu cuerpo que ha caído la noche. Su nombre real es melatonina, y entender cómo funciona es, en realidad, entender nuestro segundo truco, porque casi todo lo relacionado con la oscuridad antes de dormir se reduce a proteger esta pequeña y silenciosa señal. A menudo se malentiende a la melatonina como la sustancia que produce el sueño. No es así, al menos no directamente. Piénsala menos como el corredor de una carrera y más como el juez que dispara el pistoletazo de salida. No corre la carrera por ti, pero sin ella, la carrera nunca comienza como debe. Tu cerebro necesita saber, químicamente, que ha llegado la oscuridad antes de poder empezar a organizar la cascada de cambios que conducen al sueño. La caída de la temperatura corporal, el ajuste del equilibrio hormonal, la desconexión de los sistemas de alerta y vigilia que te sostuvieron durante el día. El problema es que la liberación de melatonina depende de que tu cerebro detecte la oscuridad a través de la retina, y la vida moderna es extraordinariamente eficaz para impedir que eso ocurra. Vivimos, según cualquier estándar histórico, en una época sorprendentemente privada de oscuridad, no porque haya demasiada poca luz en el mundo, sino porque hay demasiada, precisamente, en los momentos en que no debería haber ninguna. Focos encendidos hasta bien entrada la noche, pantallas de televisión y, sobre todo, esos pequeños rectángulos luminosos que la mayoría de la gente sostiene ahora a centímetros de su rostro durante la última hora antes de dormir. Aquí hay un detalle que suele sorprender a la gente. No se trata simplemente de que la luz, en general, retrase la melatonina. Son específicamente las longitudes de onda azules de la luz las que más daño le hacen a esa señal, y la razón se remonta más atrás de lo que uno esperaría. Mucho antes de que existieran los mamíferos, antes de que hubiera nada parecido a un ojo tal como lo conocemos,
Los primeros ritmos circadianos de este planeta evolucionaron bajo el agua, en el océano, donde el color de la luz ambiental está dominado por el azul, filtrado y despojado de sus tonos rojos y amarillos por el propio agua. La maquinaria biológica que interpreta la luz como señal de día o noche se construyó, en las profundidades del tiempo evolutivo, alrededor de esa longitud de onda azul en particular. Las pantallas, da la casualidad, emiten exactamente esa longitud de onda de forma concentrada. Tu antiguo sistema circadiano, afinado en el océano, mira un teléfono brillando en un cuarto oscuro y lo interpreta, con total convicción, como luz de día. Un conocido estudio de la Universidad de Harvard puso esto a prueba directamente. Un grupo de participantes leyó en una tableta retroiluminada durante 1 hora antes de dormir, y otro grupo leyó un libro impreso bajo luz tenue. Quienes leyeron en la tableta tardaron más en conciliar el sueño, durmieron menos en general, tuvieron una liberación de melatonina retrasada y reducida, hasta en 90 minutos o 2 horas, y registraron, de forma medible, menos sueño REM. Y la alteración no terminó cuando se apagó la tableta. Se prolongó hacia las noches siguientes, una especie de desfase horario inducido por nada más que una noche de lectura en la cama. Pero hay una segunda explicación, posiblemente más importante que la luz azul en sí misma, que surgió de investigaciones posteriores. Estos dispositivos no solo emiten el color equivocado de luz, son, por diseño, aparatos capturadores de atención, construidos por empresas con recursos extraordinarios, cuyo modelo de negocio depende por completo de retener tu atención el mayor tiempo posible. Esa revisadita rápida, antes de dormir, activa tu corteza cerebral de una manera que no tiene nada que ver con la longitud de onda y todo que ver con el enganche. Esto produce algo que vale la pena nombrar, porque mucha gente lo experimenta sin saber que existe un término para ello: la procrastinación del sueño. Estás, según cualquier medida fisiológica, lo bastante somnoliento como para dormirte en este momento. Y sin embargo sigues encontrando un correo más, un mensaje más, un video más, hasta que se evapora 1 hora entera y terminas con 1 hora más de privación de sueño de la que necesitabas, no porque tu cuerpo no estuviera listo, sino porque tu atención quedó atrapada en otro lugar. Entonces, ¿qué haces con todo esto, en la práctica, esta noche? Empieza por el cuarto. En la última hora antes de dormir, baja la intensidad o apaga tantas luces como puedas, de forma cómoda y segura. No todos los focos de la casa, no hasta el punto de tropezar en la oscuridad, pero sí lo suficiente para que el ambiente mismo empiece a señalarle a tu sistema nervioso que ha caído la noche, mucho antes de que tu cabeza toque la almohada. Probablemente te sorprenda lo rápido que una penumbra genuina te da sueño. Funciona casi como un disparador de comportamiento, entrenando a tu cerebro, noche tras noche, para que reconozca que esta calidad particular de luz significa que es hora. Si el teléfono tiene que entrar al dormitorio, y para la mayoría de la gente, en la práctica, entra, hay 2 pequeños ajustes que vale la pena hacer. La mayoría de los teléfonos ahora tienen una función de accesibilidad integrada que pone la pantalla completamente en escala de grises, eliminando el color por completo, lo cual reduce de forma medible cuán estimulante se siente usarlo. Algunos dispositivos van más allá, permitiéndote filtrar específicamente los tonos azules y dejar solo rojos cálidos, lo cual es todavía más suave para la señal de melatonina. Y si prefieres una regla de comportamiento simple en lugar de una técnica, usa el teléfono en la cama solo de pie. Suena casi tonto, pero funciona precisamente porque resulta un poco incómodo. Después de unos minutos ahí de pie mirando la pantalla, la mayoría de la gente piensa, de forma natural, mejor me siento. Y en el momento en que se sienta, el desplazamiento por la pantalla tiende a terminar y el sueño comienza a tomar el control. Si leer antes de dormir es parte de tu ritual y prefieres no renunciar a ello, existe un camino intermedio más suave que vale la pena conocer. Muchos lectores electrónicos ahora usan una pantalla con fondo oscuro y texto pálido de bajo contraste, en lugar del fondo blanco brillante de una pantalla retroiluminada típica. Como se emite mucha menos luz desde la propia página, el efecto sobre la melatonina es considerablemente más suave que leer en una tableta o un teléfono. Un compromiso razonable para quien no esté dispuesto a cambiar su capítulo nocturno por un libro impreso y una lámpara tenue.
Nada de esto es un llamado a rechazar la tecnología por completo, y nadie que esté viendo esto necesita sentirse regañado por tener un teléfono. El punto no es la pureza moral, es proteger una señal pequeña, antigua, nacida en el océano, el anuncio químico y silencioso de que ha llegado la noche, el tiempo suficiente para que pueda cumplir la función para la cual fue creada. Truco 3. La temperatura. De los 6 trucos de este documental, este podría ser el más fácil de poner en práctica esta misma noche, y también el más fácil de olvidar por completo, porque de la temperatura rara vez se habla con la misma urgencia que de la cafeína o de las pantallas. Y sin embargo, está en el centro mismo de cómo tu cuerpo decide si está listo para dormirse, para conciliar el sueño, y con la misma importancia, para permanecer dormido. Tanto tu temperatura corporal central como la temperatura de tu cerebro necesitan bajar aproximadamente 1 grado centígrado. Esto no es algo incidental, es parte del mecanismo mismo. Tu cuerpo se enfría como parte de apagar la vigilia, de manera parecida a como los ventiladores internos de una máquina podrían frenar mientras ésta se apaga. Lo cual significa que si tu dormitorio está jugando en contra de esa caída de temperatura, demasiado cálido, demasiado cargado, reteniendo el calor en lugar de liberarlo, estás, literalmente, luchando contra tu propia fisiología cada noche, por más cómodo que ese cuarto se sienta durante el día. Resulta que la mayoría de los dormitorios se mantienen más cálidos de lo que deberían para dormir bien. Una meta más adecuada ronda los 18 a 18 grados y medio centígrados, lo cual suele sentirse, para la mayoría de la gente que escucha esta cifra por primera vez, notablemente más fresco de lo que considerarían un cuarto acogedor. Ese es precisamente el punto. Aún así puedes mantenerte cálido donde importa. Medias gruesas, una bolsa de agua caliente en los pies, una cobija más pesada subida hasta la barbilla. Lo que importa es el aire ambiental en sí, la temperatura que tu piel y tu respiración intercambian constantemente con el cuarto. Casi siempre es más fácil conciliar el sueño en un cuarto que empieza ligeramente demasiado frío que en uno que empieza demasiado cálido. Porque un cuarto frío ya se está moviendo en la dirección que tu cuerpo necesita, mientras que uno cálido hay que combatirlo durante toda la noche. Esto también es, en silencio, una de las razones por las que ciertos auxiliares para dormir parecen funcionar. Varias sustancias a las que la gente recurre antes de dormir, incluyendo, curiosamente, la propia melatonina en algunas personas, parecen empujar levemente hacia abajo la temperatura corporal central, lo cual puede ser parte de por qué ayudan a algunas personas a conciliar el sueño, incluso cuando sus efectos directos como inductores del sueño son, por lo demás, bastante modestos. El frío, dicho de otro modo, no es solo una preferencia de comodidad, está haciendo un trabajo fisiológico real. Así que la instrucción aquí es refrescantemente simple, más que casi cualquier otra cosa en este documental. Antes de dormir, baja la temperatura. Abre un poco la ventana si la estación del año lo permite. Cambia un edredón pesado por algo más ligero si tiendes a sentir calor. Piensa en tu dormitorio menos como una sala acogedora y más como una cueva. Oscura, silenciosa y fresca. Porque eso, en lo que respecta a tu arquitectura evolutiva, sigue siendo, más o menos, para lo que sirve un dormitorio. Truco 4. La regla de los 30 minutos. Aquí hay una escena que muchas de las personas que ven esto reconocerán sin necesitar mucha descripción. Es la mitad de la noche. Estás en la cama, completamente despierto, y tu mente ha empezado, en silencio, a hacer cuentas en tu contra. Si me duermo ahora mismo, dormiré 5 horas. Si me duermo en 10 minutos, 4:30. Cuanto más urgentemente quieres que llegue el sueño, más lejos parece alejarse. De la misma forma en que esforzarse demasiado por recordar un nombre solo lo empuja más fuera de alcance. Este capítulo trata sobre qué hacer justo en ese momento y sobre un cambio más amplio en la manera de relacionarte con tu cama en general. El principio de partida, a veces llamado control de estímulos, es este. Tu cerebro es un dispositivo extraordinariamente asociativo que aprende constantemente conexiones entre lugares y estados. Si pasas hora tras hora despierto en tu cama, tenso y frustrado, tu cerebro aprenderá, con implacable eficiencia, la asociación que se le está enseñando.
que ese lugar en particular es donde ocurre la vigilia. Con el tiempo, simplemente entrar al dormitorio puede empezar a disparar ansiedad sobre el sueño incluso antes de acostarte, porque la cama misma se ha convertido, en silencio, en el enemigo. El remedio, por más contraintuitivo que se sienta en el momento, es romper esa asociación de manera deliberada. Si llevas despierto en la cama aproximadamente 30 minutos, levántate. Sal del dormitorio. Ve a sentarte a otro lugar, con luz tenue, y haz algo tranquilo y poco exigente. Lee algo intrascendente. Escucha algo suave. Evita la comida, que puede entrenar al cerebro para asociar el despertar con comer. Evita las pantallas brillantes, por todas las razones que ya comentamos. Y regresa a la cama solo cuando de verdad vuelvas a sentir sueño, sin ningún límite fijo de cuánto tiempo pueda tomar eso. Poco a poco, a través de la repetición, tu cerebro vuelve a aprender la lección que conocía con facilidad de niño, que la cama es un lugar donde el sueño ocurre de manera confiable, no un lugar al que vas a negociar con tu propio sistema nervioso. Para muchas personas, simplemente levantarse de la cama se siente como demasiado esfuerzo en medio de una noche fría. Si ese es tu caso, hay herramientas más suaves que vale la pena probar sin salir nunca del cuarto. La primera es la meditación. Vale la pena decirlo con claridad. Históricamente ha existido bastante escepticismo hacia la meditación en los círculos de mentalidad más clínica. Puede sonar, para cierto tipo de oído científico, sospechosamente blanda, más marketing de bienestar que fisiología. Pero los datos sobre el efecto de la meditación en el sueño y el insomnio resultan ser genuinamente sólidos, lo bastante robustos como para que más de un investigador del sueño curtido en la disciplina se haya convertido, en silencio, en practicante nocturno él mismo, cerrando los ojos 10 minutos antes de dormir como una simple rutina y no como una novedad. Si la meditación no te atrae, los ejercicios de respiración son un primo cercano. Patrones lentos y estructurados de inhalar y exhalar, a veces con nombres como la respiración cuadrada, que funcionan desplazando con suavidad tu sistema nervioso desde su estado activado de lucha o huida hacia el estado más calmado y propicio para el sueño que hay del otro lado. Una tercera opción es el escaneo corporal. Cierra los ojos y simplemente mueve tu atención lentamente desde la coronilla hacia abajo, notando la tensión sin juzgarla, soltando lo que puedas a medida que avanzas. Tu frente, tu mandíbula, tus hombros, y así hacia abajo por tus brazos, tu pecho, tu espalda, tus piernas. Y si ninguna de esas técnicas se siente natural, existe una cuarta, engañosamente simple, que ha sido estudiada formalmente y se ha encontrado que es notablemente efectiva: el paseo mental. Cierra los ojos y recórrete, con un detalle extraordinario, casi tedioso, una ruta que conozcas íntimamente. Una caminata habitual con un perro, por ejemplo. ¿Qué cajón abres para sacar la correa, el azul o el rojo? ¿Con qué mano se la enganchas? ¿Por qué puerta sales y hacia qué dirección giras? ¿Cuál es el tramo desnivelado de la acera 2 casas más adelante? Los investigadores que compararon esto con el viejo consejo de contar ovejas, descubrieron que contar ovejas prácticamente no sirve de nada. Si acaso, puede hacer que conciliar el sueño tome un poco más de tiempo, probablemente porque es demasiado abstracto y poco atractivo como para retener la atención. El paseo mental detallado, en cambio, ayudó a las personas a dormirse en aproximadamente la mitad del tiempo. Lo que estas 4 técnicas comparten es el mismo mecanismo de fondo, y vale la pena nombrarlo con claridad, porque una vez que lo ves, puedes aplicarlo a casi cualquier cosa. Cada una de ellas saca a tu mente de sí misma. El problema, en medio de la noche, rara vez es falta de cansancio. Es que tu atención no tiene dónde aterrizar de forma neutral, así que deriva, casi por defecto, hacia todo lo que hiciste hoy, todo lo que no hiciste, todo lo que te espera mañana. Dejada sola en la oscuridad, la mente tiende a catastrofizar. Las pequeñas preocupaciones nocturnas crecen hasta un tamaño que nunca alcanzarían a la luz del día. La meditación, la respiración, el escaneo corporal, un paseo imaginado en detalle. Todas estas técnicas funcionan dándole a tu atención algo más, algo distinto de ti mismo, a lo cual aferrarse. Y una
vez que tu mente está suficientemente ocupada en otra parte, el sueño, que no se puede forzar pero sí se puede permitir, tiende a llegar por sus propios medios. Dos pequeños añadidos completan este truco. Primero, si tienes dificultades para dormir por la noche, saca el reloj de tu vista. Saber con precisión qué tan tarde es, las 3:23, luego las 4:03, luego las 4:27, con una hora de despertar a las 6:30 acechando, no ofrece ningún beneficio en absoluto, solo agudiza la ansiedad. Gira la pantalla hacia otro lado o saca el reloj del cuarto por completo. Y segundo, si nada de lo anterior funciona en una noche determinada, hay una última opción, más amable, que vale la pena permitirte. Simplemente dejar de intentar dormir. Acepta, sin drama, que quizás esta noche no sea la noche, y replantea lo que estás haciendo. No estás fallando en dormir, estás descansando, recostado en silencio, ojos cerrados, dejando que tu cuerpo permanezca quieto, sin la presión de tener que lograr algo. La mayoría de las personas que genuinamente sueltan el esfuerzo de dormir, descubren que lo siguiente de lo que son conscientes es la alarma sonando. Porque en el momento en que cesa el esfuerzo, el sueño, muy a menudo, simplemente ocurre. Para las personas cuya dificultad con el sueño va más allá de alguna noche ocasional de inquietud, todo lo visto en este capítulo se corresponde con un tratamiento formal y bien estudiado, llamado terapia cognitivo-conductual para el insomnio, hoy ampliamente considerada la opción de primera línea, por encima de los medicamentos. Funciona exactamente sobre los dos frentes que hemos recorrido en este capítulo. El lado conductual es el control de estímulos que acabamos de describir. Reconstruir la asociación de la cama con el sueño en lugar de con la lucha. El lado cognitivo trabaja sobre algo más silencioso, pero igual de poderoso. Las creencias y ansiedades que se acumulan en torno al sueño mismo. Muchas personas que luchan con el insomnio llegan a él ya cargando una especie de temor cada noche. La cama como adversaria, el dormitorio mismo como disparador de tensión, porque se ha asociado tan estrechamente con noches pasadas de frustración. Parte de esta terapia consiste, simplemente, en bajar la carga emocional. Recordarle a la persona que todo el mundo tiene malas noches de sueño, incluso los investigadores que estudian el sueño como oficio, y que una noche difícil no condena el día siguiente, y mucho menos los años por venir. Las expectativas también se recalibran con delicadeza. En lugar de exigir un regreso inmediato a 8 horas ininterrumpidas, el trabajo suele empezar simplemente mejorando la eficiencia dentro de una ventana más modesta y ampliándola desde ahí. Si las técnicas de este capítulo ofrecen, por sí solas, un alivio real, maravilloso. Si el sueño sigue sintiéndose como una lucha nocturna a pesar de ellas, vale la pena saber que esta terapia formal, que suele impartirse en un puñado de sesiones, existe, y vale la pena buscarla con la misma seriedad que le dedicarías a cualquier otra condición persistente y tratable. Truco 5. La cafeína. La cafeína es, por volumen, la segunda materia prima más comercializada del planeta, después del petróleo, lo cual dice bastante sobre cuán central se ha vuelto para la vida despierta moderna, y también sobre lo fácil que resulta pasar por alto sus efectos más silenciosos en las horas posteriores al anochecer. Para entender cómo la cafeína afecta tu sueño, primero necesitas entender una sustancia en la que probablemente nunca has pensado mucho: la adenosina. Durante cada hora que estás despierto, la adenosina se acumula lentamente en tu cerebro, generando lo que podríamos llamar presión de sueño. Un hambre fisiológica creciente de descanso, que se hace más pesada cuanto más tiempo llevas consciente. Para cuando llevas despierto 15 o 16 horas, esa presión suele ser lo bastante grande como para que dormir se sienta no solo atractivo, sino necesario. A lo largo de una noche completa y saludable de sueño, tu cerebro elimina esa adenosina casi por completo, lo cual explica en parte por qué despiertas a la mañana siguiente sintiéndote genuinamente repuesto y no simplemente descansado según el reloj. Todo el truco de la cafeína consiste en interferir con la capacidad de tu cerebro para notar esa presión. Estructuralmente, la molécula de cafeína se parece lo suficiente a la adenosina como para encajar directamente en los mismos receptores de tu cerebro, llegando, podríamos decir, a codazos,
desplazando a la adenosina de sus sitios habituales de acogida. Pero la cafeína no activa esos receptores de la misma forma en que lo hace la adenosina. Simplemente los ocupa, bloqueando la señal. La sustancia del sueño sigue ahí, sigue acumulándose de fondo, pero el receptor que la detecta ha quedado, en la práctica, silenciado, como poner el control remoto en mudo en lugar de bajar el volumen de verdad. Por eso es exactamente que, cuando la cafeína finalmente se agota, tanta gente experimenta ese bajón particular y desagradable de agotamiento que llega todo de golpe. La adenosina que se había estado acumulando en silencio todo ese tiempo sigue ahí, y ahora, sin nada que bloquee la señal, entra toda de una vez. La parte de esta historia que más subestima la gente es el horario. La cafeína tiene una vida media en el cuerpo de aproximadamente 5 a 6 horas, lo cual significa que la mitad de lo que consumiste sigue circulando en tu organismo ese tiempo después de haberla tomado. Eso le da un cuarto de vida de 10 a 12 horas. Así que una taza de café al mediodía todavía puede tener una cuarta parte de su dosis original activa en tu cerebro a medianoche. Qué tan pronunciado sea este efecto para cada persona depende en gran medida de la genética. Una enzima hepática específica, que varía de una persona a otra, determina si metabolizas la cafeína rápido o lento. Razón por la cual algunas personas pueden tomarse un espresso después de la cena y dormir profundamente, mientras que otras sienten los efectos de un café del mediodía mucho después de la hora de acostarse. Pero el horario no es el único costo. Incluso para las personas que genuinamente logran conciliar el sueño y permanecer dormidas después de tomar cafeína por la noche, los estudios que miden la actividad cerebral directamente han encontrado que una dosis estándar tomada antes de dormir puede eliminar entre el 15 y el 30% del sueño profundo de ondas lentas, precisamente la etapa responsable de la reparación de tejidos, del reabastecimiento inmunológico y de la limpieza de residuos metabólicos del cerebro. Lo inquietante es que esta pérdida es, en gran medida, invisible para quien la experimenta. No registras conscientemente la falta de sueño profundo de la misma forma en que registrarías una mala noche dando vueltas en la cama. Simplemente despiertas al día siguiente sintiéndote, de algún modo, menos repuesto de lo que deberías, y recurres a una taza extra de café para compensarlo, sin conectar nunca ese sentimiento con el café de la noche anterior. Dado todo esto, podrías esperar que este capítulo termine con una recomendación de dejar la cafeína por completo. No será así. Y la razón vale la pena explicarla, porque dice algo importante sobre cómo pensar este tipo de disyuntivas, en lugar de tratarlas como simples veredictos morales. Los beneficios de salud asociados con tomar café están notablemente bien establecidos en un amplio cuerpo de investigación y, de forma reveladora, aparecen con la misma fuerza en el café descafeinado que en la versión con cafeína, lo cual sugiere que esos beneficios no provienen de la cafeína en absoluto, sino del propio grano de café, que resulta ser una fuente inusualmente concentrada de antioxidantes, entre ellos uno llamado ácido clorogénico. En una dieta moderna a menudo más pobre en alimentos integrales de lo que debería, el café se ha convertido, casi por accidente, en uno de los principales vehículos a través de los cuales mucha gente obtiene sus antioxidantes. Así que la orientación práctica no tiene tanto que ver con la abstinencia como con la ubicación en el tiempo. Disfruta tu café, pero deja que la dosis y el horario hagan el trabajo de evitar que interfiera con la noche. Un rango de 2 a 3 tazas es donde, según la mayoría de la investigación, parecen alcanzar su punto máximo los beneficios de salud, mientras que las tazas adicionales van sumando rendimientos decrecientes o incluso negativos. Y trata de tomar tu última taza del día a más tardar a inicios o mediados de la tarde, dándole a ese cuarto de vida de 10 a 12 horas suficiente margen para completar su recorrido antes de que tu cabeza toque la almohada. Tratada así, la cafeína y el buen sueño no son enemigos naturales. Simplemente necesitan mantenerse a una distancia respetuosa el uno del otro. Una breve nota sobre las siestas. Ya que estamos con la idea de la adenosina en mente, este es un buen momento para una breve digresión relacionada, porque mucha gente carga con una creencia equivocada y silenciosa sobre las siestas, que, a menos que una siesta sea lo bastante larga como para llegar al sueño profundo o al sueño REM, no vale la pena tomarla.
Es una suposición comprensible, pero resulta estar al revés. Una siesta corta no necesita alcanzar las etapas más profundas de la arquitectura del sueño para ser útil. Se ha demostrado que incluso siestas tan breves como de 10 o 15 minutos mejoran, de forma medible, el estado de alerta, el tiempo de reacción, el aprendizaje y el estado de ánimo. E incluso pueden bajar suavemente la presión arterial. Piensa en una siesta corta menos como una noche en miniatura y más como una válvula de escape, que libera una pequeña cantidad de la adenosina que has acumulado desde que despertaste, la misma sustancia de la somnolencia que la cafeína se esfuerza tanto en silenciar. La precaución que vale la pena tener presente tiene que ver con la duración y el horario, más que con la siesta en sí. Si te pasas mucho de los 20 minutos, corres el riesgo de deslizarte hacia el sueño profundo de ondas lentas, lo cual significa que despertar de la siesta puede dejarte más aturdido y desorientado que antes de acostarte. Una neblina persistente que los investigadores llaman inercia del sueño, y que puede tardar buena parte de una hora en disiparse por completo. Y dormir la siesta demasiado tarde en la tarde va en contra de la misma presión de sueño que estás tratando de acumular para la noche. Un poco como comer un bocadillo pesado justo antes de la cena. Si ya tienes dificultades para dormir por la noche, el consejo se vuelve más estricto. Evita por completo las siestas diurnas, ya que cada siesta drena, en silencio, parte de la presión saludable que tu cerebro necesita para conciliar el sueño con facilidad cuando finalmente llega la noche. Pero para la mayoría de las personas, sin ese problema, una siesta corta, de menos de 20 minutos, tomada antes de media tarde, sigue siendo una de las herramientas silenciosamente más efectivas disponibles. Organizaciones que van desde el programa de astronautas de la NASA hasta grandes empresas tecnológicas han incorporado, en distintos momentos, la siesta formal a su cultura, no por ningún sentimentalismo particular, sino porque la fisiología de fondo simplemente funciona. Truco 6. El alcohol. De todas las sustancias a las que la gente recurre al final de un día largo, ninguna es tan ampliamente ni tan sinceramente malentendida como ayuda para dormir, como el alcohol. La confusión es comprensible, porque el alcohol de verdad hace que te duermas más rápido. Una copa de vino, un trago antes de dormir, un par de bebidas con la cena. Esto, de forma confiable, acorta el tiempo que toma perder la conciencia. El problema está justo en esa palabra, conciencia, no sueño. El alcohol pertenece a una clase de sustancias llamadas sedantes, y la sedación y el sueño, aunque puedan verse idénticos desde afuera, no son en absoluto el mismo estado. Si compararas la firma eléctrica de un cerebro sedado por alcohol con la de un cerebro en sueño genuino y natural, verías la diferencia de inmediato. El alcohol empuja al cerebro hacia algo que se parece, en la superficie, al sueño profundo de ondas lentas, pero la actividad ondulatoria de fondo es más rápida, más delgada y menos nutritiva para los sistemas que dependen de ella. La alteración no termina ahí. El alcohol activa, por un mecanismo distinto, la misma rama de lucha o huida de tu sistema nervioso que activa la cafeína, y esto fragmenta tu sueño con una dispersión de breves despertares a lo largo de la noche. Despertares tan cortos que rara vez los recuerdas, lo cual es precisamente lo que hace tan fácil descartarlos. Despiertas a la mañana siguiente sin memoria de haberte movido, y sin embargo sintiéndote, sin razón aparente, peor de lo que sugerirían las horas registradas. Gran parte de esta fragmentación se concentra en la primera mitad de la noche, exactamente cuando la concentración de alcohol en tu torrente sanguíneo está en su punto más alto, y tu hígado y tus riñones todavía no han tenido tiempo de eliminarlo, lo cual coincide precisamente con el momento en que tu sueño profundo de ondas lentas se supone que debe estar haciendo su trabajo más intenso. Un estudio muy conocido encontró que una sola copa de alcohol después de la cena bastaba para producir, esa noche, una caída de aproximadamente el 50% en la liberación de la hormona del crecimiento, una hormona profundamente ligada al trabajo de reparación física que el sueño profundo está destinado a realizar. Y luego está el sueño REM, al que el alcohol ataca por otra vía distinta. No el alcohol en sí, sino los subproductos que tu cuerpo genera al metabolizarlo,
los cuales interfieren con la maquinaria neuronal que genera el sueño REM. Esta es la razón detrás de un fenómeno que mucha gente ha experimentado sin entenderlo del todo. Una noche de haber bebido de más, seguida de dormir hasta inusualmente tarde, seguida de sueños inusualmente vívidos, extraños, casi frenéticos hacia la mañana. Lo que ocurre es una especie de rebote. El sueño REM se concentra en la segunda mitad de la noche, y a medida que tu cuerpo finalmente termina de eliminar el alcohol de tu sistema en esas horas finales, tu cerebro se apresura a recuperar parte del sueño REM que se le negó antes, aunque incluso entonces solo recupera una porción de lo perdido, nunca la cantidad completa. Dado todo esto, vale la pena detenerse en lo importante que parece ser, específicamente, el sueño REM. En estudios más antiguos que jamás se realizarían hoy en día, los animales privados selectivamente de sueño REM morían notablemente más rápido que los animales privados únicamente de sueño profundo, no REM. Un hallazgo que sorprendió en su momento a los investigadores, ya que el sueño no REM es la etapa más antigua y evolutivamente más fundamental. Esto sugiere que, sea lo que sea que esté haciendo el sueño REM, y dedicaremos tiempo real a esa pregunta en los capítulos que siguen, podría estar haciendo algo que el cuerpo considera casi indispensable. Vale la pena notar también que el sueño REM no es puramente un asunto de la mente. Es también la etapa durante la cual tanto hombres como mujeres liberan sus mayores picos de testosterona en las 24 horas del día. Un recordatorio de que esta etapa del sueño, la más onírica de todas, está haciendo un trabajo real y tangible tanto para el cuerpo como para la historia que se despliega detrás de tus ojos. Lo cual hace que la supresión silenciosa y repetida de esta etapa por parte del alcohol valga la pena tomarse en serio, incluso cuando una noche particular de haber bebido se siente inofensiva en el momento. Nada de esto pretende ser un sermón sobre la abstinencia, y nadie necesita sentir una punzada de culpa por una copa ocasional compartida con amigos. El punto es simplemente la precisión. El alcohol no es aliado de tu sueño, por más convincente que parezca argumentar lo contrario en el momento en que estás decidiendo si tomarte una más. Sabiendo lo que realmente estás haciendo, puedes decidir, con claridad y sin ilusiones, cuánto de ese intercambio estás dispuesto a hacer en una noche cualquiera. El cerebro que sueña. Hemos dedicado todo este documental, hasta ahora, a la arquitectura y a los hábitos del sueño, el andamiaje, el calendario de mantenimiento, los ajustes prácticos que permiten que tu cuerpo realice, de forma más completa, su silencioso trabajo de reparación nocturna. Ahora cruzamos por una puerta distinta. En algún lugar de los largos tramos del sueño REM, en esos corredores de sueños que se alargan a medida que avanza la noche, tu cerebro empieza a hacer algo que ha fascinado, asustado y deleitado a los seres humanos desde que hay seres humanos capaces de notarlo. Empieza a contarte una historia, sin tu permiso, sin tu autoría, y mientras dura, sin que puedas distinguir que no es real. Una breve historia de creer en los sueños. Durante la mayor parte de la historia humana, no existía duda alguna sobre si los sueños significaban algo, solo sobre qué significaban exactamente, y quién enviaba el mensaje. En la antigua Mesopotamia, los sueños se entendían ampliamente como comunicaciones de los dioses, mensajes que requerían una interpretación cuidadosa. Egipto desarrolló algo cercano a una clase profesional de intérpretes de sueños, especialistas sacerdotales a quienes se podía consultar como se consultaría a un médico, armados con textos de referencia que catalogaban lo que se creía que presagiaban una inundación, un gato o un cocodrilo volador en tus sueños. Para cuando llegó la filosofía griega antigua, Aristóteles ofreció algo silenciosamente radical para su época, la sugerencia de que los sueños podrían no originarse en los dioses en absoluto, sino dentro del propio soñador, en el cuerpo y en el funcionamiento ordinario de la mente. Fue una pequeña semilla temprana de la visión moderna, aunque tardaría más de 2000 años en germinar por completo. El siguiente gran giro llegó a finales del siglo XIX, con Sigmund Freud, quien reintrodujo los sueños en la imaginación popular como algo que valía la pena volver a tomar en serio, describiéndolos como el camino regio hacia el inconsciente, expresiones codificadas de deseo oculto y de conflicto reprimido. Su antiguo alumno, Carl Jung, llevó la idea todavía más lejos, proponiendo que ciertos símbolos oníricos trascendían por completo la historia personal de cada individuo,
conectando con lo que él llamó un inconsciente colectivo compartido por toda la humanidad. Ambos trabajaron más como filósofos y clínicos que como científicos experimentales, y buena parte de lo que propusieron no ha resistido el escrutinio posterior, pero lograron mantener viva la pregunta el tiempo suficiente para que la neurociencia moderna terminara retomándola, ya no con divanes, sino con escáneres cerebrales. Ese relevo ocurrió propiamente a mediados del siglo XX, una vez que los investigadores descubrieron la estrecha relación entre soñar y el sueño REM, y empezaron, por primera vez, a estudiar el cerebro dormido directamente, en lugar de simplemente pedirle a la gente que contara lo que recordaba durante el desayuno. La pregunta pasó de qué simbolizan los sueños, a qué está haciendo realmente el cerebro cuando sueña, y, más difícil todavía, ¿por qué se molesta en hacerlo siquiera? ¿Por qué soñamos? Las teorías en competencia. Esa segunda pregunta, el por qué, todavía no tiene una respuesta única y definitiva. Lo que tiene, en cambio, es un conjunto de teorías, cada una respaldada por evidencia real, cada una explicando una parte del panorama, ninguna reclamando el conjunto completo. Vale la pena recorrer juntos a las principales candidatas, porque no tanto compiten entre sí como se superponen, como varios testigos honestos describiendo, cada uno, un ángulo distinto del mismo suceso. La primera es la consolidación de la memoria. Durante el día, tu cerebro absorbe un volumen casi absurdo de información. Caras, conversaciones, datos a medio recordar, la letra de una canción que no querías aprenderte. Por la noche, particularmente durante el sueño REM, comienza a ordenar esa acumulación, decidiendo qué reforzar, qué dejar ir en silencio. Hay evidencia genuina de esto más allá de la intuición. Los estudiantes que han pasado un día profundamente concentrados en aprender una habilidad nueva tienden a mostrar, esa noche, una cantidad medible mayor de sueño REM, y a veces incluso sueñan, en fragmentos, con el material mismo. Vista así, quedarse dormido después de un día intenso de estudio no es tiempo perdido. Es la segunda mitad del proceso de aprendizaje. La segunda teoría replantea el procesamiento emocional como algo parecido a una terapia realizada por completo sin terapeuta, un proceso que los investigadores han descrito como primeros auxilios emocionales nocturnos. Para entenderla, ayuda a saber qué es lo que hace que un recuerdo sea emocional, en primer lugar. En el momento de una experiencia intensa, una sustancia cerebral relacionada con el estrés, llamada noradrenalina, inunda el sistema, marcando ese recuerdo como importante, envolviéndolo en algo así como una cáscara emocional. Durante el sueño REM ordinario ocurre algo notable. Es el único periodo, en las 24 horas del día, en que la producción cerebral de noradrenalina cae casi por completo, incluso mientras los propios centros emocionales de la memoria, incluida la amígdala, se reactivan. En esa ventana estrecha y químicamente inusual, el cerebro parece capaz de revisitar un recuerdo difícil, despojado de la sustancia que lo hizo sentir tan crudo la primera vez, separando efectivamente la amarga cáscara emocional de la fruta informativa que hay debajo. Despiertas al día siguiente, todavía capaz de recordar lo que pasó, pero ya no inundado por la misma carga visceral cada vez que lo recuerdas. Esta teoría ganó peso clínico real gracias a una convergencia poco probable. Un investigador del sueño había propuesto el mecanismo sobre bases en gran medida teóricas. De forma independiente, un psiquiatra que trabajaba con veteranos de combate que sufrían de trastorno de estrés postraumático notó que un medicamento genérico y barato para la presión arterial, que resultaba cruzar hacia el cerebro y amortiguar la noradrenalina, estaba reduciendo, casi como efecto secundario, las pesadillas de sus pacientes. Las dos líneas de evidencia resultaron estar describiendo el mismo mecanismo desde direcciones opuestas. En el trastorno de estrés postraumático, los niveles de noradrenalina permanecen anormalmente altos incluso durante el sueño REM, lo cual significa que el truco habitual del cerebro de separar la emoción del recuerdo simplemente falla noche tras noche, produciendo exactamente esas pesadillas repetitivas y sin procesar, que son uno de los rasgos distintivos del diagnóstico. Ese medicamento se ha convertido, desde entonces, en uno de los tratamientos estándar recetados para las pesadillas relacionadas con el trastorno de estrés postraumático. Un descubrimiento nacido de dos caminos de investigación separados, que en silencio llegaron a la misma puerta. Un estudio relacionado,
que siguió a personas a través de algunos de los periodos más difíciles de sus vidas, duelo, divorcio, pérdidas importantes, ofrece un refinamiento sorprendente de esta idea. Todos los participantes del estudio soñaban con normalidad, con cantidades comparables de sueño REM, pero un año después, solo algunos de ellos se habían recuperado de la depresión que había desencadenado la crisis. Al revisar sus reportes de sueños del año anterior, la diferencia era inconfundible. Quienes se recuperaron habían estado soñando directamente con la experiencia difícil misma. Quienes no se habían recuperado soñaban con la misma frecuencia, pero con cosas completamente distintas. El sueño REM por sí solo, dicho de otro modo, no basta. Parece importar, específicamente, que el cerebro que sueña esté haciendo el trabajo emocional sobre aquello que realmente necesita ser procesado. Una tercera teoría adopta una mirada más evolutiva: soñar como ensayo de amenazas. Según esta idea, los escenarios extraños, a menudo peligrosos, que pueblan nuestros sueños, ser perseguido, caer, perder a alguien, llegar desesperadamente desprevenido a algo importante, funcionan como una especie de simulador de vuelo de bajo riesgo, que le permite al cerebro ensayar respuestas al peligro sin las consecuencias del mundo real que tendría practicarlas despierto. De forma consistente con esta idea, los niños y adultos que crecen en entornos genuinamente más peligrosos tienden a reportar sueños más frecuentes y más vívidos, como si la maquinaria de simulación de amenazas se mantuviera activada por más tiempo cuando el mundo de la vigilia le ha dado buenas razones para ello. Una cuarta teoría, más mecánica, llamada activación-síntesis, propone algo casi opuesto a la idea de una narración con propósito, que los sueños comienzan como estallidos esencialmente aleatorios de actividad eléctrica que se disparan desde el tronco encefálico durante el sueño REM, desencadenando imágenes, recuerdos y sensaciones dispersas, que luego tu corteza cerebral, siempre la narradora compulsiva, hace lo posible por coser en algo parecido a una historia coherente. Bajo esta perspectiva, la rareza de los sueños no es un mensaje oculto esperando ser descifrado. Es simplemente el mejor esfuerzo de buena fe de tu cerebro por darle sentido al ruido, y el ruido no siempre coopera. Y la última gran teoría nos regresa al segundo beneficio descubierto por los investigadores del procesamiento emocional: la creatividad. Durante el sueño profundo de ondas lentas, tu cerebro consolida recuerdos nuevos, individuales. Los fija en su lugar, como quien le da guardar a un documento. Pero los datos aislados, por bien guardados que estén, no son especialmente útiles por sí solos. Un disco duro también puede almacenar datos, y a nadie se le ocurre llamar sabio a un disco duro. Lo que parece ocurrir durante el sueño REM, y el soñar, específicamente, es un paso adicional, más extraño. Tu cerebro empieza a entrecruzar esa información recién guardada con todo tu catálogo acumulado de todo lo demás que alguna vez has aprendido. No las asociaciones obvias y cercanas que encontrarías fácilmente despierto, sino conexiones lejanas e improbables que nunca habrías ido a buscar por tu cuenta. Los investigadores lo han comparado con una especie de terapia grupal nocturna para los recuerdos, que obliga a la información nueva a conversar con quienes están sentados al otro extremo de la sala, en lugar de con las caras conocidas de siempre. La mayoría de estas conexiones recién forjadas resultan ser inútiles, pero, de vez en cuando, alguna no lo es. Alguna es el salto que convierte dos ideas sin relación en una idea genuinamente reveladora. Esto es muy probablemente lo que estaba ocurriendo la noche en que Paul McCartney despertó con la melodía completa de Yesterday ya sonando en su cabeza, y lo que experimentó el químico Auguste Kekulé cuando un sueño con una serpiente mordiéndose la cola le reveló la estructura en forma de anillo de la molécula de benceno. Te vas a dormir, según este relato, sosteniendo todas las piezas individuales de un rompecabezas. A veces, despiertas habiendo recibido la imagen completa, lo cual quizás sea, tanto como cualquier otra, una buena definición práctica de la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Ninguna de estas teorías ha ganado de forma absoluta, y vale la pena resistir el impulso de elegir una favorita y descartar el resto. La verdad, mucho más probable, es que soñar cumple varias de estas funciones a la vez, en la misma noche, a veces en el mismo sueño, ordenando la memoria, desactivando la emoción
ensayando el peligro, forjando conexiones improbables. Un único proceso nocturno que se pone distintos sombreros según qué parte de él estés midiendo en ese momento. ¿Qué ocurre dentro del cerebro que sueña? Si pudieras observar el propio cerebro durante un sueño vívido en fase REM, verías a un pequeño elenco de regiones asumiendo papeles sorprendentemente distintos de los que desempeñan durante el día. La corteza prefrontal, a la luz del día, la adulta más responsable del cerebro, encargada de la lógica, la planificación y el control de impulsos, se aquieta considerablemente durante el sueño REM, retirándose de su papel habitual de editora. Con ese editor interno fuera de servicio, el resto del cerebro queda libre para combinar imágenes e ideas con mucha menos restricción, lo cual explica en buena medida por qué los sueños abandonan tan fácilmente la lógica, la continuidad y hasta las leyes de la física, sin que tu yo que sueña ponga demasiada objeción. Mientras tanto, la amígdala, ese pequeño centro cerebral con forma de almendra encargado de procesar el miedo y la intensidad emocional, se vuelve inusualmente activa, lo cual explica en buena parte por qué los sueños tan a menudo se sienten cargados de peso y significado, incluso cuando su contenido real es un sinsentido. El hipocampo, responsable de organizar la memoria, aporta buena parte de la materia prima de la que se nutren los sueños. Un lugar visto de reojo ese mismo día, un rostro a medias familiar, pero él mismo solo está parcialmente activo durante el sueño REM, lo cual probablemente explica por qué los recuerdos de los sueños tienden a llegar fragmentados y a desvanecerse tan rápido al despertar. El archivero está abierto, pero la luz dentro de él es tenue. El lóbulo occipital, tu principal centro de procesamiento visual, se activa considerablemente durante el sueño REM, en consonancia con lo visual que suelen ser la mayoría de los sueños, aunque incluso las personas ciegas de nacimiento reportan sueños vívidos, construidos en cambio a partir del sonido, el tacto y la sensación espacial, lo cual sugiere que la cualidad visual de los sueños de la mayoría de la gente es un rasgo del material disponible, más que un requisito del acto de soñar en sí. En las profundidades del tronco encefálico, unos estallidos de actividad llamados ondas PG o parecen ayudar a disparar el inicio del sueño REM y podrían tener un papel en la propia generación de las imágenes oníricas, algo así como un tramoyista atenuando las luces de la sala antes de que empiece la función. Y tu corteza motora, sorprendentemente, permanece activa durante todo este proceso. Tu yo que sueña puede correr, bailar o volar, incluso mientras tu cuerpo real permanece quieto, sostenido en su lugar por esa misma parálisis protectora, la atonía REM, que discutimos en el capítulo 2. En casos raros, ese mecanismo de parálisis falla, una condición llamada trastorno de conducta del sueño REM, en la cual las personas comienzan a actuar físicamente sus sueños. Un recordatorio vívido de cuán precisamente tiene que coreografiarse normalmente toda esta representación nocturna para mantener la historia contenida, a salvo, dentro del teatro de la mente. Los sueños lúcidos. De vez en cuando, en medio de un sueño ordinario, algo cambia. Estás caminando por alguna versión imposible de un lugar familiar y un pequeño pensamiento silencioso llega de la nada. Espera, esto es un sueño. La sola percatación lo cambia todo. Te vuelves, en ese instante, lúcido. Simultáneamente dormido y consciente de ti mismo, un estado de conciencia genuinamente híbrido en el que las imágenes envolventes del sueño REM continúan mientras, en paralelo, corre un delgado hilo de reflexión propia de la vigilia. La firma cerebral detrás de esto es notablemente específica. Mientras que el sueño REM ordinario implica una corteza prefrontal aquietada, los sueños lúcidos muestran una reactivación parcial de esa misma región, particularmente el área asociada con la autoconciencia y el juicio reflexivo, superpuesta a una actividad REM por lo demás normal. Es como si la mente abriera un ojo, metafóricamente hablando, y notara en silencio lo que está pasando. De forma notable, soñadores lúcidos entrenados dentro de laboratorios del sueño han logrado señalarle esta conciencia a los investigadores en tiempo real, realizando secuencias de movimientos oculares previamente acordadas, izquierda, derecha, izquierda, detectables desde fuera del sueño mismo,
ofreciendo lo más parecido que la ciencia ha logrado hasta ahora a una transmisión en vivo desde el interior de la mente dormida de otra persona. Algunas personas caen en la lucidez por accidente, sacudidas hacia la conciencia por un sueño demasiado extraño como para aceptarlo tal cual. Otras se entrenan deliberadamente para lograrlo, usando técnicas como despertar brevemente cerca de las 5 horas de sueño y ensayar la intención de notar que están soñando mientras vuelven a quedarse dormidas, o practicando frecuentes comprobaciones de realidad durante la vigilia. Cuestionar su entorno lo suficiente durante el día para que el hábito eventualmente se traslade al sueño y les permita atrapar el sueño en el acto. El atractivo va desde lo puramente lúdico, volar, respirar bajo el agua, visitar lugares imposibles, hasta lo genuinamente terapéutico. Personas que sufren pesadillas crónicas, en particular las ligadas al trauma, han usado los sueños lúcidos para confrontar y remodelar conscientemente el contenido recurrente de sus pesadillas, dándose la vuelta para enfrentar la fuente del miedo y desde dentro del propio sueño, declarar que no es real. Los artistas han explotado este estado como material creativo desde hace mucho tiempo. Salvador Dalí usaba, según se sabe, una técnica de sueño interrumpido para cosechar imágenes surrealistas para sus pinturas, y el cineasta Christopher Nolan ha citado los sueños lúcidos como una influencia directa en los mundos oníricos superpuestos de origen. Vale la pena señalar que sigue siendo algo a lo que no todo el mundo accede con facilidad, y los intentos forzados de lograrlo a través de interrupciones frecuentes del sueño pueden terminar costando más en calidad de sueño de lo que aportan en revelación. Abordado con delicadeza, sin embargo, se erige como una de las demostraciones más sorprendentes de que la conciencia no es el simple interruptor de luz único que solemos suponer que es. Pesadillas, terrores nocturnos y parálisis del sueño. No todo sueño es amable, y vale la pena distinguir con claridad entre 3 experiencias que suelen agruparse casualmente, pero que, desde el punto de vista fisiológico, son bastante distintas entre sí. Una pesadilla es, simplemente, un sueño vívido y perturbador que ocurre durante el sueño REM, la misma etapa responsable de tus sueños cinematográficos habituales, solo que sintonizada hacia el miedo, el temor o la vergüenza en lugar de la simple extrañeza. Las pesadillas ocasionales son completamente normales. Cuando se vuelven frecuentes o recurrentes, pueden empezar a erosionar por sí mismas la calidad del sueño y el bienestar diurno. Y como ya vimos, están en el centro de la historia del trastorno de estrés postraumático, donde el mecanismo habitual de desintoxicación emocional nocturna del cerebro no logra completar su trabajo. Para las personas atrapadas en ese bucle repetitivo, una técnica llamada terapia de ensayo de imágenes ha mostrado una promesa real. Ensayar conscientemente, de forma repetida y estando despierto, un final reescrito y menos amenazante para la pesadilla recurrente, lo cual parece remodelar gradualmente el recuerdo mismo y, con el tiempo, reducir la frecuencia con que resurge la versión original por la noche. Los terrores nocturnos son un fenómeno completamente distinto, y a pesar de la similitud del nombre con las pesadillas, surgen del sueño profundo no REM, en lugar del REM, típicamente en la parte más temprana de la noche. Alguien que experimenta uno puede incorporarse de golpe, gritar o agitarse, con los ojos abiertos pero esencialmente inalcanzable, atrapado en una especie de cortocircuito entre el sueño profundo y la vigilia plena, más que viviendo conscientemente una historia. Son mucho más comunes en los niños, la mayoría de los cuales los superan con la edad, y por lo general no los recuerda nadie. Y sobre todo, no los recuerda la persona que los tuvo. La parálisis del sueño se ubica en algún punto intermedio, un estado en el que la mente despierta antes que el cuerpo, dejando a la persona plenamente consciente, pero incapaz de moverse, a menudo acompañado de alucinaciones vívidas y aterradoras, una sensación de presión en el pecho, una sombra en el cuarto. Históricamente, culturas de todo el mundo atribuyeron, de forma independiente entre sí, estos episodios a demonios o espíritus malignos que oprimían al durmiente durante la noche. Lo que en realidad ocurre es mucho menos siniestro, aunque no menos inquietante en el momento. La misma atonía REM que normalmente te protege de actuar tus sueños, simplemente se ha prolongado un poco de más hacia la conciencia despierta.
Se resuelve por sí sola, generalmente en cuestión de instantes, y no causa daño duradero, aunque en medio de la experiencia puede sentirse indistinguible de una pesadilla genuinamente vivida despierto. Debajo de estas tres experiencias corre una lógica evolutiva plausible. El contenido negativo y aterrador tiende a ser más memorable que el contenido agradable, y un sistema nervioso moldeado por la presión de la supervivencia tiene buenas razones para priorizar recordar el peligro por encima de recordar la comodidad. Un sueño sobre escapar por poco de un depredador se gana, evolutivamente hablando, una huella de memoria más fuerte que un sueño sobre un almuerzo agradable, aunque, desde adentro, ese intercambio no siempre se sienta justo. Los sueños, la continuidad y la mente ordinaria. No todo sueño carga con este peso, y vale la pena decirlo con claridad, la mayoría no lo hace. Buena parte del contenido de los sueños es simplemente una reorganización de los restos del día, un documental que viste, una conversación que se quedó dando vueltas, una discusión repetida con un diálogo ligeramente distinto, un patrón que los investigadores llaman la hipótesis de la continuidad, la idea de que los sueños se nutren, de forma abundante y para nada glamorosa, de lo que sea que haya ocupado recientemente tu atención despierta. Existe también una relación real entre el contenido de los sueños y la salud mental en un sentido más amplio. Las personas que atraviesan una depresión a menudo reportan sueños que se sienten planos, pesados o repetitivos, haciendo eco de su estado de ánimo despierto. Las personas con trastornos de ansiedad sueñan con más frecuencia escenarios de amenaza, exposición o falta de preparación. Nada de esto significa que todo sueño extraño sea, en secreto, un diagnóstico de algo más profundo. A veces, un ornitorrinco flotante con corbatín realmente es solo eso, un ornitorrinco flotante con corbatín. Pero cuando tus sueños sí se vuelven notablemente más oscuros, más extraños o más turbulentos durante una etapa difícil de tu vida, vale la pena tratar ese cambio con delicadeza, como una pequeña señal más de que tu mente sigue procesando las cosas, incluso en la oscuridad, incluso sin tu permiso consciente. ¿Sueñan los animales? Observa a un perro dormido en el suelo el tiempo suficiente y probablemente verás sus patas sacudirse, su cola moverse, quizás un ladrido apagado y a medio formar escapar hacia el cuarto. Se ve, de manera inconfundible, como la evidencia externa de una historia interior. Y la ciencia coincide cada vez más con esa impresión. Casi todos los mamíferos y muchas especies de aves experimentan sueño REM, completo con la misma actividad cerebral irregular, la parálisis muscular temporal y los movimientos oculares rápidos que caracterizan el soñar humano. La evidencia va mucho más allá de las sacudidas visibles. En un estudio muy conocido, los investigadores registraron unos patrones específicos de disparo neuronal en el cerebro de unas ratas, mientras los animales recorrían un laberinto, esencialmente una canción neuronal única para esa ruta en particular. Más tarde, mientras esas mismas ratas dormían, los investigadores observaron que el patrón idéntico se reproducía durante el sueño REM, como si las ratas estuvieran recorriendo el laberinto otra vez, únicamente en su mente. Los pinzones cebra muestran algo similar con el canto. Aparentemente ensayan los patrones neuronales del canto mientras están completamente dormidos, una especie de karaoke en sueños. Incluso algunos reptiles, que durante mucho tiempo se asumió que eran demasiado simples para algo parecido al sueño REM, muestran patrones de sueño con características similares al REM, lo cual sugiere que soñar podría ser un rasgo evolutivo mucho más antiguo de lo que se pensaba, y que sus raíces más tempranas podrían remontarse más atrás que los mamíferos y las aves por sí solos. Obviamente no podemos preguntarle a un animal qué soñó, pero el contenido que los investigadores pueden inferir, tanto por el comportamiento como por la actividad cerebral, parece seguir de cerca lo que más importa en la vida despierta de esa especie: el territorio, los lazos sociales, la caza, el juego. Incluso hay evidencia de que los animales pueden experimentar algo parecido a las pesadillas. Las ratas sometidas a estrés muestran patrones de sueño REM alterados y fragmentados, y a veces evitan secciones de un laberinto asociadas con una experiencia angustiante anterior. Un indicio pequeño,
pero genuinamente conmovedor, de que el peso emocional de soñar no es exclusivamente humano. Un estudio particularmente llamativo de la década de 1960, realizado con gatos a los que se les había desactivado experimentalmente el mecanismo de atonía REM, encontró que los animales comenzaban a acechar, a saltar sobre presas imaginarias y a asearse, completamente dormidos durante todo ese tiempo, ofreciendo algunas de las primeras evidencias directas de que los animales no solo descansan durante el sueño REM, sino que viven algo con una forma narrativa genuina. Esto plantea una pregunta que vale la pena sostener más que responder. Si una criatura sueña, ¿experimenta dentro de ese sueño alguna forma rudimentaria de conciencia de sí misma? Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero la evidencia creciente sugiere que soñar no es una extraña ocurrencia tardía de la evolución, exclusiva de nuestra especie. Podría ser algo más cercano a una herencia compartida, un lenguaje nocturno hablado, en alguna forma, a lo largo de una franja notablemente amplia del reino animal. Leyendo la mente que sueña. Durante casi toda la historia humana, los sueños han sido completamente privados, presenciados por exactamente una persona y a menudo olvidados por esa misma persona a los pocos minutos de despertar. Eso está empezando, lenta y solo parcialmente, a cambiar. Los investigadores llevan mucho tiempo usando el electroencefalograma para rastrear las grandes etapas del sueño, pero el electroencefalograma por sí solo no puede decirte con qué está soñando alguien en realidad. Un enfoque más llamativo surgió de un laboratorio en Japón, donde los investigadores primero registraron la actividad cerebral de los participantes mientras les mostraban cientos de imágenes comunes, rostros, edificios, objetos, estando despiertos, construyendo así algo parecido a una huella neuronal para cada categoría de imagen. Los participantes luego dormían dentro de un resonador de resonancia magnética funcional, y cuando aparecían patrones neuronales similares durante las primeras y más ligeras etapas del sueño, los investigadores podían compararlos con los datos obtenidos en vigilia. El resultado, con una precisión de aproximadamente el 60%, podían adivinar correctamente la categoría general de lo que una persona dormida estaba viendo en su mente. Una persona, un libro, un árbol, sin que quien soñaba describiera jamás ni una sola palabra en voz alta. Fue el primer vistazo genuino detrás del telón de una mente dormida, por más borroso y de baja resolución que ese vistazo siguiera siendo. Esto plantea preguntas reales que vale la pena sostener en lugar de pasar de largo. Los sueños siempre han funcionado como uno de los últimos espacios verdaderamente privados disponibles para una mente humana, un espacio al que nadie más puede entrar, sin importar cuán cercana sea la relación. A medida que la tecnología de decodificación neuronal sigue mejorando, ha comenzado una conversación seria entre eticistas y legisladores sobre lo que a veces se llama neuroderechos, protecciones básicas para la privacidad mental y la libertad de pensamiento, redactadas anticipando una tecnología que algún día podría hacer que los sueños sean considerablemente menos privados de lo que siempre han sido. También hay fronteras más suaves aquí. Los investigadores han experimentado con la incubación dirigida de sueños, reproduciendo aromas o sonidos sutiles durante el sueño para orientar, más que dictar, el contenido general de un sueño. Y algunos han especulado sobre futuros usos terapéuticos. Ayudar a personas con trastorno de estrés postraumático a reprocesar el trauma de forma más segura, u ofrecer alguna ventana hacia el mundo interior de personas que no pueden comunicarlo de otra manera. Pero vale la pena terminar este capítulo de la misma forma en que terminan, tarde o temprano, la mayoría de los investigadores honestos del sueño, con una nota de humildad genuina. Incluso con el electroencefalograma, la resonancia magnética funcional y un aprendizaje automático cada vez más sofisticado, los sueños siguen resistiéndose tercamente a una traducción completa. Son estratificados, asociativos y a menudo absurdos de maneras que parecen resistirse a ser descifradas incluso por quien sueña, y mucho más por un observador externo. Y hay, quizás, algo que vale la pena proteger en esa resistencia. Ninguna máquina, esta noche, te seguirá hacia lo que sea que tu cerebro esté a punto de construir en cuanto tus ojos se cierren. Cualquiera que sea la historia que cuente, vívida o vaga, amable o extraña, seguirá perteneciéndote, por un rato más, solo a ti. El trabajo silencioso de la noche. Regresemos, con suavidad,
de dónde hemos estado. Comenzamos este documental con una observación simple, que acostarse y cerrar los ojos es, si lo miras de verdad, un acto extraño y silenciosamente valiente. Un acuerdo nocturno para deponer tus defensas y confiar en que el mundo, y tú dentro de él, seguirán intactos por la mañana. Todo lo que ha venido después ha sido un intento de honrar ese acto un poco más plenamente. Recorrimos la arquitectura que tu cerebro construye cada noche, etapa por etapa, onda por onda. Una estructura que ha estado refinando desde mucho antes de que nacieras. Nos sentamos con un marco sencillo de 4 ideas: cantidad, calidad, regularidad, horario. No como una lista de tareas para fallar, sino como un mapa de hacia dónde podría dirigirse útilmente la atención. Pasamos un tiempo real, sin apuro, con 6 puntos concretos y respaldados por evidencia para empezar. Un ritmo más estable, un cuarto más oscuro, una cama más fresca, una relación más amable con las noches que no fluyen fácilmente, una contabilidad más honesta de la cafeína, una mirada más clara sobre lo que el alcohol realmente cuesta. Y después dejamos atrás todo ese andamiaje práctico para entrar en la habitación más extraña que hay detrás de él. La mente que sueña, donde tu cerebro, liberado tanto de la lógica como de la autoconciencia, pasa parte de casi todas las noches ordenando en silencio tus recuerdos, desactivando tus miedos y ocasionalmente, casi por accidente, entregándote la respuesta a una pregunta que no sabías que todavía te estabas haciendo. En realidad, nunca se trató de optimización. Puede parecerlo así, disfrazado de vidas medias, porcentajes hormonales y estadísticas de mortalidad. Y hay ciencia real y sólida debajo de cada afirmación que ha hecho este documental. Pero lo más profundo que vale la pena llevarse de 2 horas como estas no es una lista de tareas, es una especie de permiso. Permiso para tomarse en serio el descanso, en una cultura que tan a menudo lo trata como lo que se hace una vez que se terminó todo lo demás más importante, cuando la verdad, según nos lo pueden decir varias décadas de investigación cuidadosa, va exactamente en la dirección contraria. El sueño no es la recompensa que te ganas después de vivir bien tu vida. Es, en un sentido muy real, la maquinaria que hace posible, en primer lugar, vivir bien tu vida. Tu memoria, tu estado de ánimo, tu sistema inmunológico, tu capacidad de estar sentado junto a otra persona sin que tu sistema nervioso trabaje en silencio en tu contra. Casi nada en ti queda intacto según qué tan bien y qué tan consistentemente descansas. Y luego está la parte de la noche que ningún marco puede explicar del todo, y que quizás ni siquiera debería intentarlo. Cada noche, durante una parte de tu sueño, tu cerebro se convierte en un narrador que trabaja sin guión, sin público, sin ninguna obligación de tener sentido. Construye mundos enteros a partir de nada más que memoria sobrante y sentimientos sin resolver. Los puebla con personas que amas y personas que has perdido, y personas que nunca existieron en el absoluto. Y luego, más a menudo que no, deja que toda la producción se disuelva antes de que estés siquiera lo bastante despierto como para anotar algo de eso. Ahora tenemos escáneres capaces de captar los contornos tenues de lo que estabas mirando en un sueño. Tenemos teorías, varias de ellas, cada una capturando una porción genuina de por qué existe siquiera toda esta extraña representación. Pero nadie, ni el laboratorio más sofisticado de la Tierra, puede todavía sentarse dentro de un sueño contigo, sentir lo que tú sentiste, entenderlo exactamente como tú lo entendiste en ese momento. Alguna parte de cada noche todavía te pertenece solo a ti. Hay algo que vale la pena conservar en eso. En una vida que cada vez más pide ser rastreada, compartida, optimizada y medida, el sueño sigue siendo uno de los últimos lugares donde eres, muy literalmente, inalcanzable. Desconectado no por elección ni por disciplina, sino por necesidad biológica, durante 7 u 8 horas, aproximadamente 1/3 de cada día que llegues a vivir. Y en algún lugar dentro de ese tramo inalcanzable, sin ningún esfuerzo de tu parte, algo en tu cerebro trabaja en silencio a tu favor, reparando tejido, consolidando memoria, suavizando heridas antiguas, resolviendo de vez en cuando un problema que ya habías dejado por perdido hace tiempo. No tienes que entender nada de esto para que ocurra, ni siquiera tienes que recordarlo mañana. Así que esta noche, cuando finalmente te acuestes, quizás solo necesites llevarte esto, que lo que está a punto de pasarte no es nada trivial,
no es simplemente la ausencia de tu día. Es una de las cosas más antiguas, más extrañas y más silenciosamente esenciales que puede hacer una criatura viva, practicada por todo mamífero, toda ave, probablemente por criaturas mucho más simples que ambos, remontándose más atrás en el tiempo evolutivo de lo que la propia memoria puede alcanzar. Estás a punto de unirte a un linaje de durmientes que abarca toda la historia de la vida en este planeta, haciendo lo único que casi todo ser vivo que alguna vez ha existido también ha tenido que aprender a hacer: soltarse, con seguridad, en la oscuridad, y confiar en que la mañana seguirá ahí. Duerme bien. Sueña si te toca soñar, y si un mapache parlante o una maestra de la infancia convertida en pirata aparecen en algún lugar de la historia que tu cerebro te cuente esta noche, déjalos estar ahí. Solo están haciendo su trabajo. Buenas noches.